Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea mi Dios. Santo es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Muy buenas tardes, mis amados. Amigos, amigas, hermanos en la fe, ministros, pastores, evangelistas, en fin, todos aquellos que de una manera u otra se están conectando. Gloria a Dios, Dios los bendiga, siempre ha sido, es y será mi sentir, que Dios los bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. En esta ocasión estoy de nuevo con ustedes para compartirles la segunda parte de la enseñanza acerca del espíritu de Absalón. Bendito el nombre del Señor. Y esta es una serie de enseñanzas acerca de los diferentes espíritus que están atacando la iglesia del Señor. La iglesia, la preciosa iglesia comprada a precio de sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de empezar, voy a hacer una pequeña oración. ¿Qué tal si me ayuda? Amado Dios, Padre que estás en los cielos, yo llego a ti, llegamos a ti, Señor, puestos de acuerdo aquí en la tierra. Padre, para poner este tiempo en tus manos. Dios mío, en el nombre de Jesús, opera con poder y gloria. Espíritu Santo de Dios, rompe cadenas. Oh, liberta al cautivo. Señor amado, quita las vendas, Señor. Da ese don tan preciado del discernimiento de espíritu a través de tu espíritu, Señor. Señor, llénanos de tu presencia y háblanos, Dios mío. Háblanos también en esta preciosa tarde. Todo queda en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos los que se están conectando. Bendito el nombre del Señor. Pues bien, esta es la segunda parte de la enseñanza acerca del espíritu de Absalón. Estuvimos hablando que el espíritu de Absalón no es otra cosa que el espíritu de rebelión. Y hay espíritus relacionados con este espíritu de Absalón, que son el engaño, la adulación, la amargura, el orgullo y la traición. Hablamos de que el espíritu de Absalón planta dudas, lanza insultos al liderazgo, aquel liderazgo ordenado por nuestro Dios. Critican a los pastores, a los líderes, y dicen que no les importa nada. El espíritu de Absalón, dijimos también, que utiliza, es muy astuto, la amabilidad, da dádivas, favores, con el único propósito de ganarse los corazones de las personas. Y ellos se esfuerzan por construir muy cuidadosamente una imagen que impresione. Dijimos también que el espíritu de Absalón, o la actitud absalónica, trata de conseguir audiencia y necesita audiencia para poder prosperar. Ellos le hablan a 2,000 personas, pero no a 2 ni a 3. Si no hay audiencia, corren para otro lugar. Necesitan personas alrededor, y específicamente a personas descontentas,
Alabado sea Dios. Dijimos que este espíritu hace promesas, pero que no tiene la intención de cumplirlas o de mantenerse en esas promesas. Hablamos también que el espíritu o actitud absalónica goza de falta de perdón, está llena de amargura, bendito el nombre de Jesús. Y estas son las causas fundamentales de este tipo de espíritu para poder germinar. Algunas personas están lastimadas, algunas personas están ofendidas por aquel pastor que las lastimó o que los líderes le hicieron daño. Nosotros estamos llamados a perdonar y no dar espacio a esta actitud absalónica, a este espíritu absalónico que guarda amargura, rencor, que no perdona. El espíritu absalónico es capaz de engañar aún a los escogidos y llevárselos a su lado. Este espíritu es muy astuto. Mire que la persona más sabia, el consejero que tenía David, fue engañado. Aitofel, este fue engañado y era el consejero más sabio de David. Y su traición afectó mucho al rey David. Este espíritu absalónico, dijimos que tarde o temprano se hará visible. Ahora bien, también estuvimos hablando de que este espíritu llama a las personas para desviarlos de la verdad y de la justicia, que crea doctrinas, dice palabras, crea historietas o fábulas, hace desviar al pueblo de los caminos verdaderos de Dios, acciona para que el pueblo no busque la dirección de Dios. ¿Para qué vas a ayunar si ya el Señor lo hizo todo? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a hacer sacrificios? ¿Para qué? Y salen con sus doctrinas equívocas, alejadas a la Biblia. Ven acá, ven, conversa conmigo, no molestes al pastor que él está ocupado. Entonces, como ofrecen consejería, se hacen muy amigos de aquel necesitado, desesperado, aquel que tiene un problema, pues el pastor queda rezagado. Y en cambio, esta persona, influenciada por el espíritu de Absalón, se hace, entre comillas, querer por el pueblo. También asimismo, dijimos de que esta persona influenciada por este espíritu ora, canta, danza, presenta ofrendas, quizás hasta diezma, pero todo lo hace por conveniencia hasta cumplir su objetivo, hasta llegar a la oportunidad de poder presentar su verdadera identidad. Pero todos nosotros sabemos que la unción pudre todos los yugos. Vemos, abra su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 15. Dice la palabra del Señor que al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: déjame ir a pagar en Hebrón mi voto que hice al Señor. El versículo 8 dice: porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Esta quizás fue una falsedad de Absalón, un invento de él, que tal vez nunca hizo un voto al Señor. Lo que él quería era organizar un ejército en Hebrón. Él quería rebelarse contra su padre. El espíritu de Absalón, hermanos amados,
envía sus espías para saber las brechas o puntos débiles del pueblo. Está investigando, viendo dónde hay debilidad. Y estos emisarios secretos entran en la iglesia con el fin de proclamar la falsa victoria del enemigo, sembrando el miedo y la cobardía entre los débiles y descuidados de la oración, del ayuno. Hermanos que dejan de congregarse cuando la Biblia enseña que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hermanos, buscan a estos hermanos que andan por otras iglesias. Hermanos que andan buscando otras iglesias que se adaptan a sus gustos y costumbres. Nosotros no nos debemos adaptar ni a gustos ni a costumbres. Nosotros somos llamados a obedecer la palabra de Dios. Hermanos que andan buscando consejos de otros ministros que no es su pastor y no cumplen inclusive con sus obligaciones y escuchan el falso sonido de trompetas, de noticias falsas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Palabras vacías, palabras huecas que no transforman la vida de nadie, intentando levantar un gobierno, o sea, su propio ministerio, fuera de los fundamentos y diferente a los propósitos de Dios. Mira el versículo 10 de segunda de Samuel capítulo 15. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Hoy podemos ver líderes rebeldes, así como me está escuchando, que se autoproclaman ministros antes de tiempo, que andan engañando, que andan contando a todo el mundo de su gran ministerio. Estos ministros rebeldes ni siquiera pasaron por un periodo de formación, por un periodo en el cual Dios los haya tratado. Alabado sea Dios. Nunca aceptaron primero ser pastoreados. ¿Cómo pueden ser pastores si nunca recibieron cómo van a poder dar? Y estos continuamente andan en indisciplina, causando desorden en grupos cristianos desprovistos de discernimiento espiritual. Por eso hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento espiritual. El espíritu de Absalón, la actitud absalónica, tiene poder para engañar, para convencer aún a las personas de confianza en el ministerio. Líderes, ministros pueden ser convencidos por este tipo de gente influenciada por este espíritu malévolo, satánico de Absalón. Bendito el nombre del Señor. Y pueden dejarse llevar por el espíritu de la conspiración contra los siervos de Dios, contra aquellos siervos que Dios los colocó como consejeros en la iglesia. Vea los versículos 11 y 12 de segunda de Samuel 15. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él. Claro, ya se había congraciado a las espaldas del rey David, los cuales iban en su sencillez sin saber nada, neófitos. Por eso hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que ayunar y pedirle a Dios que nos dé el don de discernimiento de espíritu. Que no todo el que me dice Señor, Señor, es de Dios. Y mientras, dice el 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, claro, fuego extraño, como hoy muchos ofrecen fuego extraño, llamó
a Ahitofel, glonita, consejero de David, el consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Imagínense, el consejero de David también fue engañado. ¿Por quién? Por Absalón. Ahitofel era el principal consejero del rey David. Y sus palabras eran la respuesta como del mismo Dios. Pero la fidelidad con el rey fue abatida y cayó rendido este consejero a los pies de este espíritu absalónico, pues nada sabía de los negocios del hijo rebelde del rey David, como dice el versículo 11 que acabamos de leer. El espíritu de Absalón puede hacer huir de la casa a los verdaderos hijos de Dios. Cuando el líder o ministro olvida del respaldo y de las promesas que Dios le ha dado, huye como un cobarde, escúcheme bien, y a veces se olvida del poder de Dios, de la autoridad, de la unción que Dios le dio para desarrollar su ministerio. Versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Es así, hermanos amados, que aconteció también con el profeta Elías, porque después de orar poderosamente, haber luchado contra todos los profetas de Baal y de Acera, contra la misma Jezabel, tuvo que ir a esconderse. Usted dirá, ¿cómo un hombre de Dios, lleno del poder de Dios, ungido con la presencia de Dios, haga tal cosa? Quizás usted diga, si yo hubiera sido él, yo lo hubiera reprendido en el nombre de Jesús y problema resuelto. Hermano, esto no es asunto de decir, está atado, está reprendido, está anulado, que ya no está. Si su vida se ha hecho un desorden total, no hay oración, no hay ayuno, y usted solo va a los cultos los domingos, si usted anda distraído toda la semana, porque esta es una verdad que se ve en la mayoría de las iglesias, porque hay hermanitos que durante la semana no oran, no leen la Biblia, peor van a ayunar. Llega el fin de semana y se vuelven tan pentecostales, tan evangélicos, que entran al culto glorificando, sonriéndole a todo el mundo y hasta hablando en lenguas angelicales. Estos espíritus de cobardía y miedo son principados, son potestades poderosas y solo pueden ser derrotadas, destruidas, escúcheme bien, por el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto solo funciona cuando usted lleva una vida de santidad, una vida de integridad ante Dios, una vida de sumisión, una vida disciplinaria, una vida restaurada. Pero Dios permite ciertas veces que acontezcan ciertos imprevistos en nuestra vida y ministerio para probar nuestro corazón y hacernos conocer, hacernos ver que somos mortales y reconocer que sin Él nada somos. Recuerde usted que David era un hombre de guerra con grandes experiencias militares. Era un hombre con estrategias para atacar. Tenía hombres capacitados, tenía valientes, tenía hombres valientes y veloces, diestros con la flecha, con la lanza. Pero ¿qué aconteció? Alabado sea el nombre del Señor.
Se puede decir entonces lo mismo con el profeta Elías. Fueron envueltos circunstancial y momentáneamente por un espíritu llamado el espíritu de cobardía. Tal vez, quizás, en David no fue totalmente cobardía. Podemos de pronto decir que fue una estrategia, quizás de guerra, para huir del palacio, pues nadie habló nada cuando él decidió huir junto con sus líderes. Hermanos, tengamos en cuenta que solo Dios nos puede a nosotros dar la victoria. Recuerde de Moisés, cuando estuvo frente al Mar Rojo y atrás de ellos estaba el ejército del faraón. ¿Qué hizo? Recuerda de Pedro cuando fue confrontado por ser seguidor de Jesús. ¿Qué respondió? Recuerda el clamor del mismo Jesús cuando estuvo colgado en la cruz. ¿Acaso él también no fue humano? En algún momento de nuestra vida seremos probados como cualquier persona, pero ojalá que al llegar ese momento inesperado podamos decir, aunque el enemigo venga como ríos, Jehová levantará bandera de victoria. Usted pueda decir, yo sé que mi Redentor vive. Dios nunca abandonará a sus hijos, nunca olvidará a su pueblo. Amén, iglesia. No olvidemos que Jesucristo, nuestro Señor, en Él somos más que vencedores, dice Romanos 8:31. Si andamos en sus caminos, no es como por ahí dicen, tú eres cabeza, no eres cola, estás arriba, estás abajo. Eres más que vencedor. Pero si estás en pecado, si no vives en santidad, en integridad, te están mintiendo. Tú no eres cabeza, eres cola. Porque para que la presencia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la honra de Dios esté contigo, tú tienes que honrar a Dios y guardar sus dichos. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted coge otro camino y vive como usted le da la gana, Dios no es responsable por lo que a usted le acontezca. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Absalón le decía a las personas, ¿no tienes quien te oiga? Pues aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, no teman. Aquí estoy yo, les decía Absalón. Bendito el nombre del Señor. Ahí sí hay muchos. Así hay muchos que dicen ser, pero que no lo son. Que fingen ante el líder, ponen una cara de fidelidad, pero por detrás, como tienen un corazón amargado, lleno de rencor, de falta de perdón, están congraciándose con el pueblo para después tumbar al hombre de Dios. Veamos algunos ejemplos sobre el espíritu de Absalón. Como lo dije, este espíritu es un espíritu de rebelión. Y se puede ver, hermanos amados, es comparado al espíritu de hechicería, el cual está dominando muchas personas para rebelarse contra la autoridad que Dios colocó. Pablo supo manifestar, y lo dice aquí en la palabra. Pablo dice que debemos someternos a las autoridades, porque las autoridades fueron puestas por Dios. Vemos la rebelión de Coré. ¿Qué le pasa a todos aquellos rebeldes? A todos aquellos que se levantan contra lo que Dios establece. ¿Qué les pasa a ellos? ¿Qué le pasó a Coré? Se lo tragó la tierra. Murieron él y todos los que le siguieron, porque se levantaron contra Moisés. Dice la Biblia en 1 Pedro 3:1 que las mujeres deben estar sujetas a su marido. Tú como mujer tampoco puedes levantarte en contra de tu marido,
Alabado sea Dios. Los hijos no se pueden levantar en contra de sus padres. Los esposos no nos podemos levantar en contra de lo que Dios ha establecido, abandonando a la mujer que Dios un día nos dio. Hoy vemos tanta sinvergüencería, tanta gente que está parada en los altares y se han casado 3, 4, 5 veces, y otros, peor aún, viven en adulterio o en fornicación. Muchos andan quebrantando los dichos del Señor. ¿Qué dice? Hermanos amados, en el capítulo 2, versículo 15 del libro de Malaquías: no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo empieza a operar este espíritu? Es un espíritu independiente que actúa con una actitud independiente. Ya no quiere servir a los dirigentes, a los líderes, sino que busca el reconocimiento hacia su persona y su reputación. Se autopromociona. Trata de conseguir el aprecio de las personas, promocionándose de manera personal. Existe orgullo espiritual. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque cuando las personas reconocen y alaban a la persona engañada, ésta comienza a creer que es más espiritual que aquel líder que Dios puso. Tienen un espíritu ofendido. El que está influenciado por el espíritu de Absalón cae en un espíritu ofendido por el orgullo espiritual. Cuando sus ideas o los regalos no son promovidos como cree que deberían ser, se vuelven altamente ofendidos, se resienten y buscará a gente que esté de acuerdo con él. Tienen un espíritu crítico tremendo. Alabado sea Dios. Tienen un espíritu crítico. Y casi todas las decisiones de los líderes del pastor las cuestionan. Y lo hacen delante de la gente. Van a la gente, no le dicen al pastor, sino que van donde están los hermanos, las personas, y comienzan a hablar. Mira lo que dijo el pastor. Yo no estoy de acuerdo con eso. El pastor está equivocado. Es que mejor se debería hacer de esta manera. Y lamentablemente con este espíritu crítico, el que es como Absalón ya no puede recibir la alimentación o la dirección espiritual de los líderes. Tiene un espíritu competitivo. El absalónico se ve a sí mismo en competencia con el liderazgo. Porque yo soy más que él, ¿por qué tiene que estar él ahí? Y comienza la competitividad. Es que yo lo hice mejor o yo lo hago mejor. Comienza a distorsionar, a tergiversar las decisiones y directrices que los líderes están dando. Siembra contienda, siembra división. Las ofensas que él tiene guardadas en su corazón, con ese veneno va a otros y difunde su falta de contentamiento, es decir, su descontento a través de diversos medios. Acusa al liderazgo, alimenta a sus seguidores con un espíritu crítico. Cosas de menor importancia por lo general, no relacionadas con cualidades espirituales de Dios, se hacen importantes cuestiones, como por decir, míralo los zapatos que traía el pastor, y comienza la crítica. Míralo cuánto tiempo se demora para las ofrendas. Es que ya se está orando mucho.
Comienzan las críticas. Existe en ellos una infidelidad abierta. Promueven la división. El absalónico siente que muchos lo están siguiendo, por lo cual audazmente lleva su deslealtad a la luz pública, porque como sabe que lo siguen, entonces ya se vota. Se vota. Existe una conspiración sólida. Absalón justifica su conspiración a todo el mundo, centrando su atención es en las cuestiones de menor importancia que él ha encontrado en el liderazgo. Por lo general, el que está influenciado por el espíritu absalónico, bendito el nombre de Jesucristo, no tiene acusaciones legítimas. Todo es bla, bla, bla. Está en nada. No tiene predicaciones reales, sino doctrinas falsas o pecado flagrante por parte de los pastores. No puede ver en los pastores nada equívoco, no, es decir, como no encuentra un pecado ahí flagrante que lo está viendo, no encuentra nada en el pastor, inventan. ¿Será dañino este espíritu? Creo que sí, y muy dañino. Una iglesia dividida es la que este espíritu promueve. Hermanos amados, ¿cuáles son, con esto termino, los pasos en la estrategia de la traición de Absalón? Primero, va trabajando fuertemente por los demás. Con esto concluyo. Absalón se levantaba muy temprano. Son personas muy puntuales, muy esforzadas, ayudadoras para con los demás, que sienten una fuerte necesidad que los reconozcan. Primero. Segundo, su traición se da en las afueras del santuario, no dentro. Tercero, aprovechan a los que tienen problemas y necesidades de consejo, que en vez de decirle busca a tu pastor o tu líder, ellos se ofrecen. Porque aquí nos enseña la palabra en 2 de Samuel 15 y 16, que todo aquel que tenía pleito y venía al rey, con juicio a Absalón los tomaba. Elogia, comienza a elogiar a la gente y siempre anda mintiendo acerca de los líderes. Se promueve a sí mismo para el liderazgo. Finge o demuestra una falsa humildad o interés falso. Roba el corazón de las personas. Es que es muy astuto. Bendito el nombre del Señor. Y sabe usted que si no se lidia con este espíritu, la deslealtad que se propaga a través de la congregación traerá una división en la iglesia o la partida de muchos hermanos de aquella congregación. El espíritu de Absalón se revela para que la unción de Dios no sea restaurada en la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Abra su Biblia, Hechos, capítulo 13, versículos del 6 al 8. Dice: pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Aquí vemos entonces que el espíritu de Absalón se opone a lo que es la restauración, la liberación de millares de personas esclavizadas por la religión. Así como este mago, Elimas,
Alabado sea el nombre del Señor. Hoy podemos ver, hermanos amados, que existen personas con el espíritu de oposición dentro de las diferentes congregaciones, dominando a algunos ministros, manipulando a líderes principales para que el pueblo no acepte el mover del espíritu. El diablo sabe que si la iglesia abre sus ojos y se mueve en la presencia de Dios, no hay diablo que les pueda hacer frente. Muchas congregaciones están llenas de emocionalismo, pero menos de la presencia de Dios. ¿Cómo destruimos este espíritu de Absalón? Hay que reprenderlo, hay que atarlo en el nombre de Jesús, deshaciendo todo trabajo y actividad dentro de la iglesia, ordenándolo que salgan en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que entrar en esa dimensión, en esa presencia, a través del ayuno, de la oración. Alabado sea el nombre de Jesús. La iglesia necesita renunciar, arrepentirse, necesita cerrar las puertas. Hoy hay muchas puertas que están abiertas. La iglesia debe pedir perdón y perdonar. Tenemos que aprender esa palabra perdón. A veces decimos, perdóname, Señor, pero yo no perdono. No, es perdóname y perdona tú también acá abajo. La iglesia debe hacer ayunos continuos. El ayuno ayuda al pueblo a matar la carne, a llenarnos de la presencia, a romper ligaduras, ataduras. Deben existir dentro de las congregaciones intercesores que intercedan, que estén ahí intercediendo por los líderes, por la iglesia. Hermanos, hay que estar con los ojos bien abiertos. El enemigo vino a hurtar, matar y a destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Estas enseñanzas se dan con el único propósito de que la iglesia esté alerta. Hoy hay este mover que no hay que ayunar, no hay que orar. No. El Señor fue claro. El Señor fue claro. Velen, oren. El Señor mismo oraba en las madrugadas. ¿Para qué? Para que en el caminar del día, como estaba lleno de la presencia, del poder, ningún demonio pueda hacerle frente. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que congregarnos. Busca a Dios, hermano. Deja de ser dominguero. Cristo viene. Ya lo dije. Cuando una persona no busca la presencia de Dios, cuando una persona se vuelve religiosa, y esto de religiosa es, voy el domingo para cumplir con Dios, pero de lunes hasta que llegue el domingo no leen la Biblia, no oran, están propensos en ser atacados por estos espíritus. Hay que orar en todo tiempo. Tú si tienes un altar en tu casa, si oras de mañana, quizás de tarde, de noche, en tu trabajo, si lees la Biblia, si lo estás haciendo, gloria a Dios. Si ayunas, pues gloria a Dios. Pero si no lo estás haciendo, es tiempo ya de decirle, Señor, ayúdame. Primero pedirle perdón a Él porque lo has dejado a Él a un lado. Y si sabes que alguno de estos espíritus te están atacando, escúcheme bien, un cristiano no puede ser poseído por ningún demonio, pero sí puede ser atacado, influenciado. Así que si tú sabes de que estás siendo influenciado por el enemigo, si el enemigo te está atacando y ya lo vistes, ya sabes cómo se está moviendo, pues ponte a cuentas con Dios, conversa con Dios, ayuna, llénate de la presencia de Dios, ata, reprende. Recuerda que el Señor a nosotros nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos, y aun si tomásemos cosas mortíferas, estas no nos harán daño. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias. He concluido con esta enseñanza. Dios mío, gracias.
Señor, en el nombre de Jesús, si hay alguien que está siendo afectado por este espíritu, en el nombre de Jesús, ato, reprendo con la autoridad tuya, Señor Jesucristo, y echo fuera de su vida todo espíritu contrario, todo espíritu absalónico, en el nombre de Jesús, echo fuera de su vida, en el nombre de Jesús, y le ordeno que no regrese, por el poder de tu palabra, que dice que ninguna arma forjada por parte del enemigo va a prosperar contra nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. El día de mañana seguiremos con la siguiente enseñanza acerca de los diferentes espíritus que están atacando la iglesia del Señor, y trataremos acerca del espíritu jezabélico, el espíritu de Jezabel. Si el Señor no ha venido, pues nos veremos mañana. Dios los bendiga. Y recuerden, compartan estas enseñanzas. Pueden también entrar a YouTube, John Constante, y ahí usted tiene todas las enseñanzas de manera gratuita. Compártalas para que la iglesia del Señor sea edificada en la palabra. Que Dios los bendiga. Si el Señor no ha venido, nos vemos mañana. Amén.